Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora en la que estemos viendo este video allá en casa. El día de hoy comenzaremos la lección 1 de este curso de Matemáticas para Ingeniería 1. Yo soy el profesor Juan Sandoval y les impartiré la lección correspondiente, en la cual estaremos hablando de funciones de varias variables. Una función de varias variables va a tener esta forma básica. Acá tenemos nuestra función de varias variables. Ahora, lo que empezaremos viendo y analizando es que tendremos una especie de maquinita en la cual va a estar siendo alimentada de este lado por todos aquellos valores que se le puedan asignar. Por otro lado, vamos a estar viendo que de este lado estará emergiendo una serie de valores. Entonces, una función de varias variables va a ser formalmente descrita como una regla de correspondencia en el que a cada par ordenado x, y va a emerger un solo valor de nuestra función generalmente designada como z. Ahora, aquí vemos que tenemos varios conceptos que podemos analizar. De este lado, en el lado izquierdo, tenemos nuestras variables independientes. Por otro lado, los valores que emerjan serán los valores de la variable dependiente. La variable independiente va a ser todos aquellos valores que puedan alimentar a nuestra función, mientras que la variable dependiente serán todos los valores que sean trabajados una vez que nuestra función ha sido evaluada. Ahora, perdón, nuestras variables independientes las tenemos y las vemos continuamente en la vida diaria. Lo podemos ver cuando trabajamos con el cálculo de las medidas de un terreno. Tenemos base y tenemos altura. Para calcular el área está en función de la base y de la altura y será igual a base por altura. Por otro lado, podemos analizar, por ejemplo, el rendimiento de nuestro vehículo. Rendimiento, esto puede estar en función posiblemente de la presión de las llantas y de la última afinación. Aquí está el rendimiento de nuestro vehículo. Otro caso que puede ser es el cálculo de un volumen. De este volumen que lo tenemos aquí. Y nuevamente el volumen va a estar en función del área de la base por la altura. Es decir, que esto es igual al área de la base por altura. Aquí tenemos el área de la base, que como todos lo sabemos es, en este cilindro, pi por radio al cuadrado, y luego de este lado, aquí tenemos a la altura. Si nos damos cuenta, tenemos funciones aquí, aquí y acá. Tres funciones con las que hemos trabajado cotidianamente y que posiblemente ni nos hemos dado cuenta. Ahora bien, si regresamos a nuestra maquinita, vemos que de este lado tenemos el conocido dominio y de este lado tenemos el conocido rango. El dominio va a ser el conjunto de valores que puede alimentar a nuestra función para los cuales está definida. Si ya yo aquí tengo la función, vamos a trabajar con el área del terreno, es base por altura. Entonces la base corresponde a x, la altura corresponde a y la z está en función de x, y. Aquí vemos que podemos asignarle un par ordenado, 5 y 7. Si alimentamos nuestra maquinita, entonces tendríamos que hacer 5 por 7 y tendríamos aquí 35 metros cuadrados, porque estamos hablando del área de un rectángulo o de un terreno. Si alimentamos nuestra función con un 3,8, nuevamente vemos que tenemos un resultado, que son 24 metros cuadrados. Aquí, parte del dominio es que son todos los valores que puede alimentar a nuestra función. En este dominio podemos ver que también podemos agregar un valor negativo, menos 9,5. Matemáticamente es correcto porque nos estaría dando menos 45.
Sin embargo, al asignar los metros cuadrados y al analizar qué es el área de un terreno, no podemos tener valores negativos. Sin embargo, nuestra función sí los puede asignar matemáticamente hablando sin introducir el concepto del razonamiento y, como les comento, del entender que estamos hablando de un terreno. Ya que hablamos de este punto, podemos ver que tenemos tres tipos de funciones. Las funciones polinomiales, funciones radicales y funciones racionales. Una función polinomial va a ser aquella en la que sus términos sumandos, todos ellos tendrán potencias enteras y positivas. Por otro lado, una función radical, como su nombre lo indica, va a ser una raíz cuadrada. Y finalmente, una función racional va a tener la forma de a sobre b. Y recordemos que b tiene que ser diferente de 0. Una función polinomial tendrá su dominio de menos infinito a infinito. De ahí que base por altura sea una función polinomial. Ambas potencias son enteras y son positivas, 1 y 1. Una función radical, su dominio será en el que el radicando sea mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. De tal manera que si yo digo que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, su dominio debe ser aquel en el que x cuadrada más y cuadrada sea mayor o igual a 0. Ese es su dominio. Y finalmente, finalmente, una función racional, su dominio va a ser en el que el denominador sea diferente de 0. Es decir, que si estoy hablando de 1 sobre x cuadrada menos y cuadrada menos y cuadrada tiene que ser diferente de 0. Si despejamos, aquí vemos que x cuadrada tiene que ser diferente de y cuadrada. Si linealizamos, tenemos que x tiene que ser diferente de y. Y allí está. Eso es el dominio, en donde x sea diferente de y. Perfecto. Dicho todo esto, bueno, tenemos una función que es una regla de correspondencia en el que a cada par ordenado x, y corresponde una sola salida en z. Hemos hablado de funciones polinomiales, radicales y racionales, indicando sus dominios y sus rangos. Y ahora una forma de representar intervalos va a ser usando corchetes, va a ser utilizando paréntesis y va a ser utilizando llaves. En la representación de un corchete estamos indicando que todos los valores que están trabajados dentro de este intervalo se van a estar utilizando. Es decir, que si yo hablo de un intervalo que va de menos 2 hasta 2, entonces este intervalo indica que el menos 2 y el 2 estarán incluidos dentro de él. Y aquí utilizaríamos el intervalo bolita cerrada. Eso quiere decir que todos ellos estarán siendo utilizados. Por otro lado, si yo hablo de un intervalo que va aquí va un menos 2, de menos 2 hasta 2, entonces, y yo lo indico aquí con una bolita abierta, indico que es un intervalo abierto. Utilizo un paréntesis y voy de menos 2 a 2. Este paréntesis me está indicando que yo me puedo acercar tanto como quiera, pero jamás voy a tocar el valor. Es decir, puedo poner 1.9, 1.99, 1.999, 1.99999 y tantos 9 como usted desee, pero jamás vamos a tocar el 2. ¿Es correcto? ¿Queda claro? Me voy a acercar tanto como quiera sin tocar el 2. Y finalmente, si yo aquí indico que estoy trabajando con las llaves, voy a trabajar únicamente con el valor menos 2 y 2. Nada más. Y estas son formas de utilizar
y la representación con intervalos. Pues bien, muchas gracias por la atención puesta en este video. Hasta la próxima.